Bienvenidos de regreso a TV Perú Noticias. Se lo comentamos antes de la pausa, la infiltración del narcotráfico en una campaña política es un problema latente en países como el nuestro, en el que se produce una gran cantidad de droga y se exporta además. Para hablar sobre este tema y qué herramientas está utilizando la administración pública y la sociedad civil para identificar dónde puede existir este peligro, se encuentra en nuestro estudio Noam López. Él es docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, primero, me parece que existe una falta de investigación sobre el tema, falta de datos sobre, al no haber sentencias a candidatos o a políticos vinculados al narcotráfico, se suele, no hay muchos factores o hechos que puedan, digamos, provocar una investigación. ¿Cómo se puede atacar este problema desde la parte académica, la parte gubernamental y la parte ciudadana? Has comentado bien, no hay data estructurada en alguna base de datos del Estado en donde nosotros podamos descargar simplemente con un solo clic y empezar a ver cuántos casos hay, ¿no?, investigados o con sentencia por tráfico ilícito de drogas. Es una limitación por parte del Estado en cualquier tipo de, digamos, organismo. No hay data abierta, digamos, y que sea actual, relevante, completa. Por esa parte, la investigación que nace desde, desde la ciencia política o de las ciencias sociales es básicamente una investigación cualitativa o etnográfica, de ir al caso e investigarlo, ¿no? No es una investigación periodística, policial ni fiscal, es una investigación desde ciencias sociales. Y nuestra meta es encontrar criterios comunes, patrones comunes, que nos permitan hacer a nosotros recomendación de política pública. ¿Y cuáles son esos patrones? ¿Qué es lo que solemos ver? Hay patrones de acuerdo a regiones, hay patrones fiscales, hay patrones de pago de impuestos. ¿Qué tipo de patrones podemos encontrar? Yo creo que, por ejemplo, desde las ciencias sociales se ha hecho mucho en identificar que el tráfico ilícito de drogas es una sucesión de etapas. El cultivo, el acopio, la producción, el transporte, el macrocomercio, el microcomercio, el consumo y luego la retribución que podría ser de dinero ilegal. Vemos, hay etapas y por cada una de esas etapas podemos encontrar distintos tipos de actores. No es lo mismo un productor que un financista, que transporta un camión, un container con droga, a alguien que es burrier. Son distintos tipos de discursos, personalidades, ocurren en distintos tiempos, regiones. Sin embargo, el financiamiento a campañas políticas puede venir de cualquiera de estas etapas del proceso, Exacto. ¿no? El 2010 hicimos una investigación en el cual nosotros queríamos ver, por ejemplo, a nivel distrital, a nivel subnacional, cuánto, digamos, de una campaña en el BRAEM, en algunos distritos del BRAEM, cuánto de los discursos que se usaban por parte de los candidatos aludían a posiciones a favor o en contra de la producción de coca, ¿no? Entonces así uno empieza a ver qué cosa dice, qué está escrito en su plan de gobierno, ¿no?, si se está buscando la reelección que hizo anteriormente y trata de buscar, digamos, si hay cierto tipo de defensa del cultivo, porque en el 2006 había una defensa radical del cultivo de coca, desde el 2002 hasta el 2006, y luego uno se puede dar cuenta que esa defensa se va atenuando, se va reduciendo, y porque claro, el candidato ya está elegido y tiene que empezar a transar con otros organismos del Estado e internacionales, y no va a conseguir fondos si es que tiene una defensa férrea. Ahora, hasta el momento, el único foro de debate donde estas propuestas han tenido, digamos, una palestra equitativa para los candidatos fue CADE, y en esa solamente dos candidatos presentaron propuestas concretas contra el narcotráfico y el resto ignoró el tema, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de la campaña política cuando el narcotráfico es, digamos, un tema bastante importante y una de las principales causas de violencia también en nuestro país? De acuerdo. Quisiera hacer un paréntesis. En el tema de seguridad en general, delito patrimonial, extorsión, feminicidio, tráfico ilícito de drogas y todo lo que tiene que ver con crimen organizado, no hay desde el Estado una posición como una receta metodológica para poder, digamos, solucionar un problema de política pública. Es un problema de política pública. Sí lo hay, por ejemplo, para fomentar el turismo, sí lo hay para mejorar las carreteras, sí lo hay. Uno va al SNIP, las guías metodológicas tienen 200 páginas. Uno va a la sección de seguridad, tiene criterios mínimos para hacer un proyecto de inversión en seguridad, tiene 4 páginas. En general te dicen hay que mejorar la convivencia, reducir los niveles de homicidios, ¿no?, tener un mapa del delito, pero no entra de lleno. Entonces, si uno quiere ver, por ejemplo, en tráfico ilícito de drogas, es mínimo lo que se tiene.
Y es claro, la mayoría, como ve el problema muy difícil, es un problema internacional, básicamente latinoamericano, no quiere dejar pasar. Es decir, cuando ya esté en la gestión, ahí recién voy a tomar conocimiento de cómo está el asunto, voy a ver qué decisiones mínimas voy a tomar a corto plazo, pero desde el plan de gobierno, ponerlo a largo plazo puede ser, digamos, muy costoso políticamente para los candidatos, ¿no? Claro, porque si es que dinero camuflado del narcotráfico es el que se infiltra en las campañas políticas, los candidatos pueden recibirlo y decir, bueno, yo no sabía, no se presentó de esa forma, se presentó como una empresa legal, se presentó como una asociación de agricultores y realmente venía el narcotráfico, ¿no? Entonces existe este limbo en el que el candidato puede recibir impunemente, alegando desconocimiento, y el narcotraficante de alguna u otra forma secuestrar la política con sus fondos. En el histórico podemos decir que los partidos no han tenido una fiscalización interna de los fondos que han recibido y de lo que han gastado. No existen libros contables electrónicos que podemos nosotros consultar. Se ha hecho muy poco sobre fiscalizar dentro el dinero que reciben, el dinero que gastan, ¿no? Claro. Y es por eso que pueden venir fondos de cualquier sitio y no se sabe. No se sabe de un día para el otro, por ejemplo, de dónde vino la plata y en qué gastaron, en afiches, en publicidad, en, no sé, en ampliar la cobertura de productos que puedan Además, ofrecer. el dinero que sí se declara al Jurado Nacional de Elecciones suele ser el dinero que es visible. Por ejemplo, el dinero de los afiches, las publicidades en medios formales como canales de televisión, Exacto. medios periodísticos, pero logística, transporte, autos, viáticos, Y regalos pasajes electorales. de avión, regalos electorales, de eso no existe un rastro, ¿no? No existe. No existe porque también, como digamos, el voto es preferencial, cada candidato busca lo suyo también. Entonces, no solamente llega a una sola bolsa, sino que cada candidato está buscando también recursos fuera. Y no hay una fiscalización de eso, imagínate, es más atomizado. Ahora, analicemos un poco lo que sí se viene haciendo por parte del Estado. Es una política que se ha implementado, la reconversión de cultivos, hay una nueva política para, por ejemplo, derribar avionetas que estén circulando sin autorización. Esas son las cosas que se han venido haciendo de parte del gobierno y algunos candidatos están puntualizando algunos cambios. Por ejemplo, se ha propuesto, esto es una propuesta por parte de Alan García, la erradicación forzada de los cultivos. Actualmente existe una reconversión de cultivos, él quiere instalar una erradicación forzada y una posterior conversión de cultivos. O sea, esto sería, ¿qué tan viable sería de acuerdo? Lo que existen son 4 escenarios de cultivo en Perú. Uno de ellos que ha tenido cultivo y ha tenido erradicación manual, ¿no? El CORA, que es el proyecto especial de la policía, va junto con, digamos, escuadrones y manualmente extrae la hoja, ¿no? Hay otras zonas en las cuales no se ha intervenido, por ejemplo el BRAEM, ¿no? Hay otras zonas en las cuales ni siquiera ha estado en zona de conflicto, ¿ok? Y digamos, crecen libremente. Y hay unas cuartas zonas, digamos, que es producto de una investigación que hicimos el año pasado, que se localizan en la frontera, por ejemplo, en la frontera junto con Brasil y Colombia. Entonces son lugares bastante remotos, justo en la quebrada, y es muy difícil acceder a ellos, ¿no? Lo que sí existe actualmente por política, porque está dentro de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, es hacer desarrollo alternativo, que es un componente, interdicción y sanción, un segundo componente, y en ese segundo componente está la erradicación de cultivos. Lo que se ha hecho, y se tiene una buena experiencia por parte de este gobierno, es, por ejemplo, haber recuperado zonas como el Monzón. El Monzón en Huánuco, en Guamalíes, hace 30 años no podíamos entrar a la zona, ¿no? Estaba cooptada por el terrorismo, MRTA, Sendero Luminoso, clanes familiares, ¿no? Hace 10 años teníamos pobreza extrema en la zona, no teníamos indicadores de densidad del Estado ahí, y desde el 2013 hasta la fecha, es impresionante la rapidez con la cual se ha intervenido desde distintos ámbitos, se ha podido recuperar el Monzón. Hay una publicación bastante, digamos, ilustrativa sobre esto, que De Vida lo ha hecho, en el cual se ve todos los componentes que han hecho. Entonces, una de las cosas es erradicación, pero erradicación por su cuenta, no, digamos, permite que el cultivo no vuelva a aparecer en otro sitio, que es la resiembra. Claro. Es por eso que lo que se hace... Es casi la imagen caricaturesca de la persona que para
tapar una fuga, pone el dedo o como en las calles, en el hueco y por aparece en ejemplo, otro lado. los delincuentes están en una cuadra, pones un patrullero ahí y se van a robar a la otra cuadra, Claro. ¿no? Entonces, para evitar eso hay que garantizar sostenibilidad. Y en ese sentido, lo que se ha hecho es ir con los ciudadanos del Monzón y decirles, ok, te vas a comprometer a no cultivar y yo te voy a dar a cambio programas sociales, voy a construir una comisaría, una posta médica, escuelas, y se les ha hecho firmar un acta de entendimiento. Claro, porque hay políticas que, por ejemplo, generan indicadores muy bonitos, ¿no? Que al final es lo que todo gobierno quiere tener al culminar su gestión. Hemos erradicado miles de hectáreas, 30.000, pero no hacen el balance de cuántas hectáreas existen actualmente comparadas con las que se erradicaron, ¿no? Okay. Para hacer ese balance, ¿no? Puede ser una resta. Digamos, el monitoreo de cultivos de coca de UNODC sale más o menos entre abril y junio de cada año, y hice un reporte del año pasado de cuánta coca se ha cultivado a diciembre del año pasado. Es una foto y ellos calculan, ¿no? Y luego uno le puede restar, ¿no? Ya también UNODC lo incluye, cuánta cantidad se ha erradicado. Entonces, esa resta es lo que se dice que potencialmente existe, ¿no? Y lo que te comentaba hace un rato es, ahora existen actas de entendimiento en el cual se le dice a la persona, se le compromete a no cultivar. Entonces, ahí hay una intervención bastante interesante que tiene un enfoque bastante conductual, que es apelar al ciudadano de la zona y decirle, mira, ¿cuánto tiempo ha estado el narcotráfico en la zona y no ha mejorado tu loza deportiva? No tienes una buena escuela. ¿Qué pasa si tu hija se enferma? ¿A dónde la vas a llevar? El hospital está a 5 horas. Por ejemplo, hay un par de candidatos que sí han mencionado precisamente ese tema como una de las medidas. Está Pedro Pablo Kuczynski y César Acuña, que aseguran que quieren combatir el narcotráfico, entre otras medidas, llevando al Estado a esos lugares, poniendo escuelas, poniendo postas. Sin embargo, personalmente, con una experiencia de haber ido a estos lugares y ver el abandono de muchas postas del Estado o la soledad en la que estos maestros van a enseñar a estas escuelas, parece un poco, sí, es efectivo llevarles educación, llevarles salud. Sin embargo, pone en peligro al maestro, pone en peligro al doctor, que son los que son obligados a ir a enfrentarse al narcotráfico, por ponerlo de una forma, ¿no? Sí, has comentado bastante bien. Tenemos limitaciones para poder ofrecer servicios de calidad. Lo que se garantiza en un primer plano es presencia. Es que sin presencia no podemos llevar nada. Entonces, lo que se ha conseguido es llevar infraestructura y llevar logística. Luego hay que llevar calidad, evidentemente, y tiene que ir de la mano. Y es constante, no es como que voy, instalo los focos y me voy. ¿Y por qué no comisarías? También comisarías, de hecho, se han inaugurado más o menos 5 comisarías en toda la parte de Caballococha, por ejemplo, en toda la parte del Monzón también, ¿no? ¿Y esta política es efectiva? Cuando llevamos no solamente en la escuela, no solamente la posta, que es una política que se viene implementando, sino también la comisaría, este trinomio, ¿genera un efecto más duradero? Genera un efecto si es que uno lo hace de manera, digamos, estratégica. Primero hay que digamos, llevar seguridad, devolver la paz, digamos. Y para eso tienen que entrar las fuerzas de orden. Segundo momento, hay que generar una economía que reactive, por lo tanto, desarrollo alternativo y, por ejemplo, no sé, seguridad alimentaria, productos de pan llevar que pueden servir para vender, commodities mínimos. Tercero, garantizar educación de calidad con servicios de salud de calidad. Entonces, veámoslo de manera estratégica y como que agregada en el tiempo. No podemos ir con todo al mismo tiempo. Si hacemos a la inversa, si primero llevamos desarrollo alternativo y no, por ejemplo, desarticulamos clanes familiares ligados al tráfico ilícito de drogas, va a ser muy difícil. Vamos a tener más defensa del cultivo. Hay un capital social que se construye alrededor del cultivo y la producción de cocaína. Que ocurre aquí, y una economía local en que África, se desarrolla, ¿no? Exacto. Ocurre en cualquier entorno que uno estudie economías ilegales. Digamos, el que lidera ese tipo de actividades y los que trabajan buscan socios. Claro. ¿No? Por ejemplo, ese era el éxito de Pablo Escobar. Iba al lugar donde iba, localidad donde iba, dejaba un pueblo, dejaba una escuela, dejaba una carretera, dejaba una plaza hermosa con una pileta en el centro. ¿Quién no va a querer que opere pues en su distrito, no? Sí, los registros, digamos, históricos te dicen eso, también han sido, digamos, llevados a las pantallas como forma de caricatura, pero en general lo que hacen es buscar capital social. Claro. Ahora, una propuesta que sí pareció novedosa y no sé qué tanto un poco controversial fue la propuesta de uno de los candidatos de disolver de vida. Evidentemente, el jefe de vida se opuso y asegura que Alberto Tarola, y aseguró que sí tienen indicadores positivos y efectivos sobre su trabajo en la lucha contra el narcotráfico, pero ¿qué te parece a ti esta propuesta? Porque mientras unos proponen
disolverla, otros proponen darle más facultades, por ejemplo, que tenga acceso a la SUNAT, que tenga acceso a la Unidad de Investigación Financiera. Entonces, son dos polos en los que De Vida ha entrado al debate. Yo creo que hay que ubicar bien el trabajo que primero hace De Vida. Y De Vida, como comentaba, tiene un componente de desarrollo alternativo, ¿no?, de interdicción y sanción, pero también de prevención y rehabilitación de consumo de drogas, que es una parte que trabaja junto con el Ministerio de Salud. Entonces, son tres flancos y es muy, digamos, complejo el trabajo que hace. Pero lo que ha venido haciendo últimamente es básicamente de coordinar. Los que ejecutan son la policía, ¿no? Los que ejecutan son, digamos, las unidades que llevan desarrollo alternativo. De Vida recibe, digamos, los financiamientos y lo que hace es delegar. Ve los programas, hace la política pública, ¿no? Diseña la estrategia, y plantea los indicadores y los demás ejecutan. Son 21 organismos que trabajan en conjunto con De Vida para implementar la política de lucha contra el narcotráfico. Entonces, no solamente es un trabajo de Vida, y eso habría que definirlo. Y segundo, los indicadores que han dado últimamente son bastante alentadores. Lo que sí habría que hacer es definir mejor las cosas que tiene que hacer. Porque Entonces, por lo disolverla para ti no sería... Disolverla no es el mecanismo porque es un trabajo de años que ha tenido. De Vida antes era contra drogas y es una institución que se está continuamente, digamos, puliendo. No hay en los estados modernos una unidad que sea, digamos, ideal, ¿no? Cada estado ha ido, por ejemplo, el tema de prevención y rehabilitación en algunos estados está en el Ministerio de Salud, ¿no? Y toda la parte de control e interdicción está en la policía. En este caso hemos puesto a un ente coordinador para que vea y delegue responsabilidades. Ahora, ¿debería tener más responsabilidades o un mayor acceso? Porque nosotros... O sea, los periodistas y los policías y los fiscales, todos saben que la forma más rápida de llegar al narcotráfico es a través de una investigación financiera y para eso está la unidad de investigación financiera. Exacto. Y ver, por ejemplo, no sé, qué empresas tratan de blanquear este dinero y formalizarlo y para eso es la SUNAT. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Entonces, de hecho, tener un mayor acceso que implique acceso a estas dos... a estos dos mecanismos, ¿ayudaría a su desempeño? Yo creo que toda la parte de interdicción y sanción debería estar más a cargo de la policía y SUNAT. De Vida lo que ha hecho últimamente es implementar un modelo de desarrollo alternativo que está siendo difundido en varios sitios y que creo que es la baluarte con el cual tienen que salir y defenderlo. Porque conseguir, digamos, que varios sectores del Estado se pongan de acuerdo para implementar estrategias de post-erradicación, que es esto que te comento, no solamente es erradicar, sino llevar una economía alternativa y que sea sostenible. Todo eso lo ha formulado De Vida en los últimos 10 años y ya tiene experiencias para documentar. Entonces yo creo que eso sí no se puede, digamos, quitar, porque no hay una unidad en el Estado que se dé a cargo, ¿no? Nadie podría, digamos, reemplazarla. Reemplazar en esa actividad, por ejemplo, ¿no? Y con esa experiencia, que al final es lo Aparte, importante. Exacto, también hace investigación. El Observatorio Peruano de Drogas hace las encuestas cada 2, 4 años sobre consumo nacional de drogas. Y es digamos, un pacto que tenemos internacional y que no debemos dejar de cumplir. Si no, no podemos, digamos, documentar con indicadores de cuánto es la prevalencia de consumo de marihuana, cocaína y otros tipos de drogas, ¿no?, que nos piden cada 4 años SICAD o EA, y si no tenemos a alguien que investigue en el Estado, no tenemos cómo decir comparativamente cómo estamos en tema de consumo. Bueno, el tema es amplio y complejo y esperemos que los candidatos lo tomen en cuenta y empiecen a formar sus propuestas. Queremos escuchar qué tienen que decir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación.